queridos amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Como se habrán percatado en el video intro, queridos amigos, o en el título de dicho vídeo, vamos a hacer un video unboxing de una forma muy diferente a lo que suelo hacerlo de forma habitual, ¿no? En todo caso, en la medida de lo posible voy a optar por este formato, más que nada porque para mí es mucho más sencillo y mucho más rápido, ¿no? Y así puedo crear más contenido para todos ustedes, fieles seguidores del canal en YouTube, del Búnker de Recoil, sí señor. Y bueno, en esta ocasión pues quería hacer algo diferente. Y como bien saben en su momento, en mis videos short y demás, he comentado que he adquirido esta figura de acción basada en esa saga de videojuegos de nombre Call of Duty. Hablar del videojuego en cuestión de la saga Call of Duty es hablar de una saga de videojuegos bélicos de muchísimos años. Recordemos que ahora pertenece a la empresa Activision Blizzard. Y decir que, como bien sabrán, si están puestos un poquito en el mundillo de los videojuegos, sabrán de sobra que ya Activision Blizzard fue adquirida por la genial Microsoft. Con lo cual vamos a tener todos estos videojuegos, grandes sagas y demás en la gloriosa Xbox, sí señor. Y bueno, para no desviarme del tema, queridos amigos, yo creo que la figura en cuestión de las tres que habían, decir que voy a poner fotos aquí o por donde a lo largo del vídeo. La primera wave, que consta de 3 figuras, ha llegado aquí a las tiendas, a las grandes jugueterías de aquí de Tenerife. Y sin lugar a dudas yo creo que es una figura que para los que somos fan y seguidores de los videojuegos de este tipo bélicos, de los que somos coleccionistas de figuras de acción del calibre de G.I. Joe Classified Serie 6 pulgadas, recordemos que esta línea de figura de acción, la de G.I. Joe Classified, no está llegando a tienda física. Entonces es de agradecer que empresas del calibre, empresas que vienen pisando fuerte, como podría ser McFarlane Toys, Yada Toys, Toy Joy, evidentemente todas estas empresas, muchas de ellas, la gran mayoría, están cogiéndose ese espacio que está dejando, por ejemplo, Hasbro y Mattel en lo que a la distribución de figuras de acción en tienda física retail se refiere. Y es ni más ni menos que la empresa Jaguars. Aquí la vemos. A ver si se ve aquí en el vídeo. Ahí está, Jaguars. Una empresa que con cada nueva edición en lo que a figuras de acción se refiere me sorprende más. Recordemos que en su momento esta empresa también tuvo la licencia de Fortnite y nos brindó muchísimas figuras de acción muy buenas, ¿no? Y sin lugar a dudas, de las tres principales de la primera wave, me decanté por esta, queridos amigos, por la estética militar clásica y, por qué no decirlo también, por lo de la ropita. Como ven, la camiseta es de tela real y de verdad que mola bastante. Me parece un soplo de aire fresco lo que vendría a ser el coleccionismo de figuras de acción de 6 pulgadas. Recordemos también que hay una empresa de nombre Mego, muy clásica, que ha retomado también un montón de figuras de acción. De hecho, ahora mismo yo tengo ahí la de Bruce Lee, en el cual es un homenaje a esas geniales figuras de acción de escala 6 pulgadas que salieron en los años 70 y principios de los 80, en el cual su característica principal era la gran calidad de la misma, sus accesorios y la ropa, o sea, lo que viene a ser los trajes era de tela real, ¿no? Entonces de ahí a que haya elegido esta figura, que me parece sensacional, como bien pueden ver aquí. El empaque es maravilloso. Evidentemente el empaquetado para mí es lo primero que me ha entrado, ¿no?, en la vista. Es lo más que me ha llamado la atención, más que la propia figura. Un detalle muy a tener en cuenta, que las empresas cada vez están tomando más en serio el tema del packaging, ¿no? Lo que vendría a ser el empaque del producto. Es lo primero que ve el consumidor. Entonces es lo primero que te llama la atención. Y por supuesto los chicos de Jaguars viendo el andar de la perrita, como decimos aquí en las Islas Canarias, cuando tú ves al vecino las barbas arder, pues yo pongo las mías en remojo, ¿no? Entonces está tomando buena nota de las cosas buenas, sobre todo que está haciendo las grandes empresas del calibre de Hasbro o Mattel. Evidentemente desechando las cosas negativas, como vendría a ser la mala distribución, ¿no? En todo caso, la figura es espectacular. Como ven, el empaque es maravilloso. O sea, estarán de acuerdo conmigo que mola bastante, ¿no? Por la parte de atrás, pues nos hace un pequeño resumen. Vemos la figura propiamente dicha, llena de tatuajes de los brazos y demás. A mí en lo particular los tatuajes no me gustan, pero bueno, está bien que traigan, es un fiel reflejo del personaje que representa. Y nos pone una pequeña ficha, ¿no?, de nombre
que dice así, ¿no? Master Sergeant, o lo que vendría a ser sargento mayor o sargento primero, sargento mayor, lo que vendría a ser aquí en las Fuerzas Armadas Españolas, creo que vendría a ser sargento mayor, brigada, subteniente, algo de eso, ¿no? No estoy muy puesto en ese tema. Y decir que, bueno, aquí trae los accesorios, el AK-47, rifle de asalto, AK-47 Magazine, no sé a qué se refieren, yo entiendo por Magazine por revista, pero a lo mejor tendrá otra traducción, a ver si me pueden sacar de dudas. A lo mejor se refiere a lo mejor a los cargadores, ¿no? A lo mejor se refiere a los cargadores del AK-47. Revólver Magnum y Mid Cleaver, lo que vendría a ser el machete, que se ve que aquí el amigo podría ser migas con el amigo Roblox, ese personaje maravilloso de G.I. Joe, que lo tengo por aquí. Ah, no, lo tengo ahí. Pensé que lo había puesto, porque también Roblox, recordemos que es cocinero. Y bueno, también nos pone Additional Hand, un par de manos adicionales. La verdad que la presentación es muy buena. Trae los accesorios justos y necesarios teniendo en cuenta este tipo de figuras. El precio a mí me salió, a ver si mal no recuerdo, 22 euros, pero claro, 22 euros teniendo en cuenta la figura que es, me parece un precio maravilloso, más teniendo en cuenta los tiempos que corren. Pero decir que el precio normal, su precio estándar son los 28, 20, o sea, menos de 30 dólares o 30 euros, ¿no? Tengamos en cuenta que ya prácticamente cualquier figura de acción que cueste menos de 30 euros para mí es un chollazo. Y esta tiene una relación calidad-precio realmente brutal. Dicho esto, vamos a proceder a sacar este maravilloso personaje de nombre Frank Ward, sargento mayor del videojuego Call of Duty. Así pues, vamos a ello. Pues nada, queridos amigos, aquí estamos. Corté el vídeo porque estaba cortándole lo que vendría a ser las tiras y demás y no quería alargarlo. Y bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir porque evidentemente las pestañas en cuestión se pueden romper a la hora de tirar, ¿no? Pero bueno, como ven, el empaque se abre como el que abre un libro. La verdad que mola bastante. Y sacamos lo que vendría a ser el empaque, la figura en cuestión. Vamos a ponerlo esto por aquí. Ahí está. Vemos lo que vendría a ser la burbuja propiamente dicha, donde viene la figura perfectamente guardada. Tenemos aquí un fondo que vendría a ser, pues evidentemente una zona, la zona de combate, el típico mapa random de Call of Duty, donde se hace la misión correspondiente del videojuego, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Y por supuesto, pues bueno, aquí tenemos la figura. Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que, joder, mola mogollón, ¿no? El rollo de la telita, tal. La verdad que la figura está espectacular. Aquí podemos verla con más detalles, si cabe, con todos los accesorios propiamente dicho, ¿no? Aquí tenemos el AK-47. Vamos a ver, yo creo que... Ah, pues sí, miren, se le quita el cargador. ¡Qué maravilla, macho! Ahí está, y se escucha perfectamente el clic cuando introduces lo que vendría a ser el cargador. Maravilloso. No obstante, el otro cargador lo voy a dejar aquí porque es que no vale la pena, para que no se pierda. El revólver no está nada mal, lo voy a dejar de momento ahí. Y yo creo que lo que es el machete, el machete de este carnicero, madre mía, qué pasada de accesorio, brutal. Vamos a ponerlo por aquí. El par de manos extras, pues evidentemente poco, nada les voy a comentar que no sepan a estas alturas del partido referente a este tipo de accesorios. Normalmente todas las líneas de figuras de acción que se precien, independientemente de la escala, normalmente 6 pulgadas, escala Motu desde 4 pulgadas para arriba suelen traer este tipo de accesorios, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahí también. Y vamos a sacar lo que vendría a ser la joya de la corona, que es ni más ni menos que la figura. Ahí está, con cuidado. Ahí está. Vamos a ver. Ahí ya. ¡Va para afuera, muchachos! Ahí está. Bueno, ponemos los accesorios por ahí. What the fuck? What the fuck? Hostia, qué susto.
Dije, ya está, se rompió la figura. Pues no, es de quita y pon. Ah, amigos. Ahí está, niño. Pensé que se me había roto, pero no. Es de quita y pon. Lo que pasa que el tema de la camiseta, wow. Miren, ve, el tema de la cintura, como ven, trae una bolita. Maravilloso. Y vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Maravilloso, sí señor. Ahí está. El amigo Fran. Vamos a ver, el tema de las articulaciones, como siempre suelo decir. Mucho cuidado, porque las articulaciones suelen venir muy duras de fábrica. Por el tema del transporte, frío, calor, o sea, todo lo que es el tema del embalaje. El ensamblado de dicha figura, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Este tipo de cosas. Ya sabemos lo que hay. En principio no voy a forzar las articulaciones del brazo, por lo menos la del brazo izquierdo sí va de lujo. La cabeza es espectacular. Y bueno, y aquí tienen la figura con más detalle para que ustedes analicen y saquen sus propias conclusiones al respecto. Yo personalmente la recomiendo encarecidamente. La recomiendo encarecidamente porque es un soplo de aire fresco y muy compatible a la colección de G.I. Joe Classifique Serie de 6 pulgadas. Más teniendo en cuenta que si son como yo, que normalmente no suelen comprar de forma online este tipo de figuras. Cosas que, sin lugar a dudas, vuelvo y les repito, si yo viviera en Madrid, menos aún me haría... Cuando digo Madrid, digo el resto del territorio nacional aquí en España, ¿vale? El que no lo sabe, ya saben que yo vivo en las Islas Canarias, con todo lo que eso conlleva. Sí es verdad que muchas tiendas especializadas traen un montón de figuras de acción de este tipo. Pero sí es verdad que si yo viviera en Madrid, que es normalmente donde suelo ir más a menudo a nivel nacional, menos aún me haría suscriptor de Hasbro Pool, porque en todas las tiendas especializadas que he ido a Madrid, incluso en los grandes eventos como vendría a ser el Figurama, tenemos figuras de acción de estas, incluso muchas de Classifique Serie 6 pulgadas. Si no eres un coleccionista completista, como es mi caso, yo soy un cherry picker, normalmente suelo ser completista a lo mejor, pues por ejemplo con Motu Origin, siempre teniendo en cuenta los factores que yo siempre compro en tienda física, ¿no? Pero sí es verdad que en ese tipo de eventos o tiendas especializadas de gran calibre tienen G.I. Joe Classifique Series de 6 pulgadas, con lo cual yo por ejemplo menos aún me haría la suscripción esa de Hasbro Pool. Pero bueno, independientemente de esto, aquí tienen la figura en cuestión, el sargento mayor Black, Frank que diga. Y la verdad que está muy bien. Miren, el tema de los tatuajes, por ejemplo en el brazo izquierdo, ahí vemos el empleo de militar que tiene, de sargento mayor o brigada o subteniente o lo que sea. Y la verdad que está muy bien el tema de los tatuajes. Las articulaciones, pues bueno chicos, son las típicas, las que nos tienen acostumbrados este tipo de figuras de acción. Me parece espectacular. Un detalle muy a tener en cuenta es el tema de la camiseta, que si haces así, ahí de velcro, ropita, como diría mi amigo Beachhead. Un fuerte abrazo para el amigo Luis Beachhead, coleguita que vive en Colmenar, en Madrid. Un grande, como diría él. Figuras de acción de militares con ropita igual a Chopper. Es un grande el amigo Luis, un fuerte abrazo para él. Y bueno, si lo hará dudas, la figura es espectacular. Miren la cabeza. A ver si se enfoca mejor. En todo caso, los detalles de la cabeza, las facciones de la cara están muy logrados. Yo en particular me parece sensacional. La figura mola bastante. Y yo creo que es un soplo de aire fresco a la colección de G.I. Joe. De verdad, Hasbro debería tomar nota y anexar alguna pieza que otra de ropa, de telita. Típico verde militar que le queda espectacular. Gira la cintura perfectamente, como bien pueden ver aquí. Y, a ver. No, pensé que me iba a romper el brazo. Sí es verdad que por ponerle algo negativo a la figura, lo que es la articulación del codo no me termina de convencer, pero bueno, tampoco vamos a ser tan estrictos, ¿no? Con su función, que es darle el punto de articulación a la figura. Y la verdad que está muy bien. Escuché un clic por ahí que casi me da algo, Vamos a ver, espero que no se haya roto nada. No, es la articulación del hombro que está bien. A ver.
Ahí está, maravillosa. Ok, perfecto. Es que yo me asusto ya, es que ya de por sí tiene que estar uno con mucho cuidado con las figuras recién sacadas de los empaques por el tema de las articulaciones. Y bueno, vamos a ponerle lo que vendrá a ser su armamento. El AK-47, que está muy bien. Y en el brazo izquierdo, en la mano izquierda en este caso, pues el machete en cuestión. Por si viene alguno despabilado, le manda con el machete, niño. En plan, vamos. La verdad que está muy bien. Me gusta mucho lo que vendría a ser el camuflaje, ¿no? El camuflaje de los pantalones está muy bien. Aquí pueden verlo con más detalle. Sin lugar a dudas, una figura que sorprende muchísimo por su compatibilidad con G.I. Joe. Clasifique serie 6 pulgadas. Independientemente de la escala, da el pego perfectamente. Se puede usar como en nuestro Joe verso. Podemos usarlo como un personaje también, o un green t-shirt, o como un compañero infatigable, ¿no? De personajes del calibre, yo que sé, típico personaje de la guerra de Vietnam, por darles un ejemplo, yo que sé, el amigo Tunnel Rat, o yo que sé, Gung Ho, alguno de estos, ¿no? Aquí tengo un par de ellas para evidentemente hacer comparaciones, ¿no? It's comparison time, como diría el amigo Pixel Dan. Aquí lo vemos, la verdad que la figura está muy bien, me ha sorprendido en mano, ¿eh? Me la esperaba peor, chicos. Unos grandes los chicos de Jaguares, ¿no? Ahí está, perfecto. Ahí lo vemos, sí señor. El sargento mayor Franks. Igual te hace un bocadillo o un chuletón de ternera con ese pedazo machete, o igual te acribilla con este AK-47. La verdad que la figura está de pelos, muy buena. Y para ir terminando, queridos amigos, evidentemente vamos a hacer una comparativa, ¿no? Teniendo en cuenta la estética militar que tiene, pues aquí tengo los personajes entre comillas, que por altura, estética, color y demás, para que ustedes vean lo compatible que es. Vamos a ver al amigo Gung Ho y al amigo Frank. A ver, ahí está. Ahí está, perfecto. Como ven, la escala es maravillosa. A ver, lo voy a poner por aquí para que ustedes más o menos vean que da el pego perfectamente. Sí, señor. De hecho, me atrevería a decir que son del mismo tamaño y se compenetran perfectamente las dos líneas. O sea, G.I. Joe clasifique serie de 6 pulgadas con la línea Call of Duty de Jaguares. Totalmente recomendable para todos esos coleccionistas que, como yo, no están suscritos a Hasbro Pulse. Pues vienen los chicos de Jaguares a cubrir ese hueco dejado por grandes empresas de nombre Mattel y Hasbro, ¿no? En lo que a distribución de figuras militares se refiere, ¿no? Que no las vemos en tiendas retail. A mí en lo particular me fascina. Una figura muy compatible, como estoy diciendo, con G.I. Joe. Aquí tengo otra más. El amigo Roblox. Aquí está. La verdad que dan el pego perfectamente, ¿eh? O sea, el que no conoce, vamos, evidentemente si pones estas dos figuras juntas, se lo muestras a alguien que no tenga ningún tipo de conocimiento y no sabrían decir cuál es de G.I. Joe, si son las dos o no son ninguna. ¿Entienden lo que les digo? O sea, el tema es que son muy compatibles y muy buenas a la hora de anexarlas a la colección de G.I. Joe Classifique serie 6 pulgadas. Con lo cual les animo a que se hagan con esta y con las otras dos, porque yo posiblemente pille las otras dos porque valen mucho la pena y molan bastante, porque uno de ellos, el Ghost, uno de los personajes principales de la saga Call of Duty, podría ser perfectamente un comando de operaciones especiales en plan Firefly, pero de la facción de Cobra, lógicamente, ¿no? Muy brutal. Vamos a poner aquí al amigo Roblox y vamos a poner, por ejemplo, de Cobra, vamos a poner aquí a los Viper, para que ustedes vean que da el pego también perfectamente. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Pues bueno, queridos amigos, de verdad, personalmente le doy un 9 a la figura en cuestión. No le doy el 10 por el tema de la articulación del codo, que no me termina de convencer, pero por lo demás,
un figurón realmente brutal, fiel reflejo del personaje que representa. Va a ser las delicias de todos los coleccionistas de G.I. Joe Classific Series de 6 pulgadas que quieran tener una opción alternativa a un precio relativamente interesante en tienda física. Recordemos que estas las van a si las encontré yo aquí en Tenerife, en Madrid y en el resto de territorio nacional aquí en España, la van a encontrar seguramente a muy buen precio. Todo lo que sea menos de 30 euros, maravilloso. Pues aquí lo tienen, queridos amigos, de verdad. Espero sinceramente que les haya gustado este vídeo. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas. Y recuerden, yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que disfruten de sus figuras de acción como lo estoy haciendo yo. Un fuerte abrazo, sean buenos y nos vemos. Chao, chao. Yo me quedo aquí con el amigo Frank.